Mis queridos hermanos, a los pies de la Madre de Jesús y Madre nuestra, queremos hacer esta reflexión sobre la dimensión comunional de la Eucaristía. Ciertamente que la presencia de la imagen de nuestra Madre nos ayuda mucho, porque el Señor ha querido que, especialmente en nuestra iglesia de Catamarca, esta imagen sea uno de los vínculos visibles de nuestra comunión eclesial. Pero hoy día quisiera poner mi mirada más que en la parte visible de la comunión eclesial, en la parte invisible de la comunión eclesial. La Eucaristía, en ese sentido, se entiende en el misterio de la iglesia peregrina, o sea, en la realidad de la iglesia que camina en este mundo. Y la iglesia que camina en este mundo está llamada a promover y mantener tanto la comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como la y entren en comunión entre ellos. Para eso ha dejado el Señor de un modo especial en la iglesia la palabra y ha dejado también los sacramentos. Y de entre los sacramentos promueve y realiza de un modo especial la comunión, la Eucaristía, de la cual vive y se desarrolla sin cesar la iglesia, y en la cual también de un modo especial la iglesia se expresa a sí mismo, porque Dios nuestro Padre ha querido que la iglesia sea comunión. Por eso el término comunión se ha convertido en uno de los nombres específicos de este Santísimo Sacramento. A la Eucaristía generalmente le llamamos la comunión. Y cuando vamos a recibir la Eucaristía, decimos, vamos a recibir la comunión. Y si no hemos recibido la Eucaristía, decimos, no pude recibir la comunión. Porque le hemos dado precisamente este nombre a la Eucaristía, porque realiza de un modo pleno, podríamos decir así, perfecto, la comunión con Dios. Un teólogo bizantino llamado Nicolás Cavasilas decía, hablando de la Eucaristía, en un libro que él tiene que se llama La vida en Cristo, decía, con preferencia respecto a los otros sacramentos, el misterio de la comunión es tan perfecto en este sacramento de la Eucaristía que conduce a la cúspide de todos los bienes. En la Eucaristía culmina todo deseo humano, porque en la Eucaristía llegamos a Dios y Dios se une a nosotros con la unión más perfecta. Podríamos decir entonces, por lo tanto, que cuando recibimos la comunión, nos unimos con Dios del modo más perfecto que es posible en esta tierra. No hay unión con Dios en esta tierra que sea superada por la Eucaristía.
solo la unión con Dios en el cielo va a superar la unión con Dios que tenemos en la Eucaristía. ¿Saben por qué? Porque ahora a Dios en la Eucaristía lo recibimos en la fe, o sea, no viendo. En el cielo vamos a estar en comunión con Dios viéndolo, cara a cara. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la celebración de la Eucaristía y la recepción de la Eucaristía presupone la comunión con Dios. La celebración de la Eucaristía y la recepción de la Eucaristía consolida y lleva a su perfección la comunión con Dios. No es el punto de partida de nuestra comunión con Dios. El punto de partida de nuestra comunión con Dios es la fe y el bautismo. Ahí entramos en comunión con Dios. Nuestra primera comunión con Dios es por medio de la fe y del bautismo. Por eso no es tan correcto decir cuando vamos a recibir por primera vez la comunión eucarística, decir la primera comunión así nomás. Porque la primera comunión ya está en el bautismo. Lo correcto es decir la primera comunión eucarística, porque es la primera vez que me voy a unir con Dios en la Eucaristía. Si no estuviera la comunión con Dios en el bautismo, no podría recibir la comunión eucarística. Por lo tanto, ¿qué hace la Eucaristía? La Eucaristía expresa y fortalece, alimenta el vínculo de comunión. Ahora, hay dos clases de vínculo de comunión. Hay un vínculo invisible y hay un vínculo visible. La Eucaristía expresa y fortalece la dimensión invisible de la comunión, que es el vínculo que nos une por medio de Jesús y del Espíritu Santo al Padre y entre nosotros. La Eucaristía expresa y fortalece ese vínculo de unidad que tenemos con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Es un vínculo que no lo podemos ver, que lo vivimos en la fe, la esperanza y la caridad. Pero aunque no lo podemos ver, no significa que no existe. Vamos a poner un caso concreto. La unión entre el esposo y la esposa es un vínculo. ¿Se lo ve? No se lo ve. Es espiritual, es invisible. O el vínculo de amistad entre los amigos, el amor entre los amigos, ¿se lo puede ver? No se lo puede ver. ¿Y cómo uno sabe que existe ese vínculo? Porque a uno le pasa lo que le pasa al amigo, aunque el amigo esté a miles de kilómetros de uno. Si el amigo está contento, uno está contento con el amigo, y si el amigo le está pasando mal, uno está sufriendo con el amigo. ¿Por qué? Por el vínculo de amor, de amistad que hay. Así también nuestro vínculo invisible con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que es causado por el bautismo, existe
aunque no lo veamos. Pero la comunión eucarística expresa y fortalece la otra dimensión de la comunión, que es la dimensión visible. La dimensión visible es la comunión entre nosotros en la iglesia. Y esa comunión visible entre nosotros en la iglesia tiene unos lazos que son visibles. ¿Cuáles son esos lazos? En primer lugar, la doctrina de los apóstoles, el credo. En segundo lugar, los sacramentos. Y en tercer lugar, el orden jerárquico con el cual ha revestido Dios a la iglesia y que nos permite estar en comunión entre todos. ¿Qué hace la Eucaristía? Manifiesta y fortalece esa comunión en la fe, esa comunión en los sacramentos y esa comunión de obediencia a los santos pastores. Por lo tanto, estos elementos visibles y estos elementos invisibles de la comunión eclesial, que son constitutivos de la vida de la Iglesia, son una exigencia primera para celebrar y recibir la Eucaristía. O sea, no podríamos celebrar y recibir la Eucaristía sin el Santo y la comunión con toda la Iglesia. Por decirlo de alguna manera, si recibiéramos la comunión así, sin esa comunión invisible y visible, sería como tirar la Eucaristía en una bolsa sin fondo. La Eucaristía, su celebración y su recepción presupone la comunión invisible. La comunión invisible supone la vida de la gracia, por medio de la cual se nos hace partícipes de la naturaleza divina. La comunión invisible también implica la práctica de las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. Solo de este modo se obtiene verdadera comunión con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, no basta la fe, sino que es preciso perseverar en la gracia santificante y en la caridad, permaneciendo de esa manera en el seno de la Iglesia con el cuerpo que expresaría la comunión visible y con el corazón que expresaría la comunión invisible. La integridad de los vínculos invisibles es un deber moral bien preciso del cristiano que quiere participar plenamente en la Eucaristía, comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso significa que si estoy en pecado mortal, si he roto la comunión con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, no podría recibir eficazmente, fructuosamente, la comunión eucarística. Recibir la comunión, recibir la Eucaristía, da como fruto principal la unión íntima con Cristo. A propósito de esto, dijo el Señor: quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Por eso no hay unión más grande con Jesús mientras vamos caminando
que recibirlo en la Eucaristía. Cuando lo recibimos a Jesús en la Eucaristía, no tan solo lo recibimos a Él, sino que Él también nos recibe a nosotros. La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico. O sea, si queremos tener la misma vida de Jesús, es necesario que lo recibamos a Jesús. Al respecto, Él mismo había dicho: lo mismo que me ha enviado el Padre que vive, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Eso quiere decir, de otra manera, que podría haber un cristiano que se diga cristiano, que se diga que está unido a Jesús, que vive con Jesús, si no lo puede o no lo quiere recibir en la Eucaristía. La comunión con la carne de Cristo resucitado conserva, acrecienta y renueva la vida de la gracia recibida en el bautismo. Acrecienta, conserva y renueva la vida de la gracia que hemos recibido en el bautismo. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación hasta el momento de la muerte, cuando se nos sea dada como viático, como alimento para pasar de este mundo al Padre. La comunión eucarística nos separa del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros, y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. La Eucaristía, si nos une tan estrechamente a Jesús, produce como uno de sus frutos el que el pecado vaya poco a poco teniendo menos fuerza en nosotros. Podríamos decir que si uno comulga bien, con toda la conciencia, con todo el amor todos los días, un día llegaríamos a no pecar más mortalmente. La Eucaristía, la comunión eucarística fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse. Y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Dándonos a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en Él. Para poner un ejemplo de esto, en nuestra vida comunitaria, especialmente en nuestra vida familiar, es necesario un momento en el día para recomponer los vínculos. Que el esposo y la esposa estén solos, que se demuestren el amor, el cariño que se tienen. Y en ese momento es posible que se diluyan
los enfriamientos o los desaires o las desatenciones que a veces suceden por el trajín de la vida diaria. Eso pasa también en nuestra relación con Cristo cuando comulgamos. Muchas veces no lo tenemos en cuenta a Jesús en nuestra semana o en nuestra vida diaria. Ni contamos con Él, ni lo traemos a nuestra mente. Cuando lo recibimos eucarísticamente, es posible que el amor ese que se da en ese momento pueda diluir, hacer desaparecer las desatenciones o los olvidos que tenemos a veces de nuestro Señor. Por la misma caridad que enciende en nosotros, la Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales. Cuanto más participemos en la vida de Cristo y más progresemos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con Él por el pecado mortal. Es una consecuencia lógica. Si lo recibimos a Jesús y entablamos esa relación de amor y eso es cotidiano, poco a poco se nos va a ir diluyendo del corazón y de la mente la idea de poder apartarnos de Jesús. Si la comunión eucarística no podría suceder que vengamos a la misa sin el deseo de recibirlo a Jesús en la comunión eucarística. En la comunión eucarística está Jesús todo entero, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. En la Eucaristía está todo el bien de la Iglesia, todo el bien de la Iglesia que es Jesucristo mismo. En la Eucaristía está, y la Eucaristía es el fundador de nuestra fe y de nuestra religión. En la Eucaristía está ese Jesús que nació en el pesebre, ese Jesús que hizo los milagros, ese Jesús que fue crucificado, ese Jesús que resucitó de entre los muertos. Ese Jesús está ahí, en la Eucaristía. Cada vez que nos acercamos a recibir la Eucaristía, deberíamos acercarnos con la conciencia de que no vamos a recibir una cosa. La Eucaristía no es la hostia, como dicen algunos despectivamente. No es la hostia. La Eucaristía es una persona. Es una persona. Por eso nuestra Madre, la Iglesia, cada vez que vamos a recibir al Señor en la Eucaristía, nos dice que tenemos que hacer reverencia. Reverencia antes de comulgar. Porque es el mismo Hijo de Dios el que está ahí, el mismo Hijo de Dios resucitado el que está ahí. ¿Cómo no lo va a reverenciar antes de recibirlo? ¿Cómo no lo va a adorar usted antes de recibir a su Señor? No es una cosa, es una persona. Cuando vamos a recibir la Eucaristía, nos tendríamos que imaginar que nos abrazamos con Jesús.
Nos abrazamos con el brazo de la fe, nos abrazamos con el brazo de la caridad a nuestro Señor. Y Él nos abraza a nosotros. Él nos abraza a nosotros. El abrazo es mutuo. Por eso, en la Eucaristía no solo tocamos a Jesús, nos abrazamos a Jesús. Vamos a pedir al Espíritu Santo que cada vez que vengamos a la misa procuremos este abrazo pleno con nuestro Señor y Salvador, que es recibirlo eucarísticamente. Que la Madre del Valle, que la Madre de Jesús, que ella lo recibió también en la Eucaristía hasta que se fue de este mundo, nos ayude y nos lo entregue también a Jesús, como dice el canto ese: danos, oh María, danos a Jesús en la Eucaristía. Nuestra Madre del Valle ruega por nosotros.